plantea hoy en día es que las sociedades tienen que estar dominadas por los mercados y el mercado, sabemos perfectamente bien, es el espacio de la competencia. El principio atrás de todo esto es que son los mercados y la competencia lo que genera el desarrollo, el avance de la sociedad. No vivimos en un mundo ideal, a pesar de que este sistema tiene gobernando a este mundo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Probablemente podríamos señalar ya 2 siglos casi, ¿no? De modo que tenemos una prueba fehaciente de que la competencia, la rivalidad, no nos conducen a un mundo maravilloso, ¿no? Sino todo lo contrario. Sí. Lo que se plantea como alternativa es la cooperación. En este sentido, las escuelas también han sido un espacio privilegiado para que se generen proyectos cooperativos. Vamos a analizar un poquito más adelante cuáles son los elementos que nos pueden permitir construir sistemas educativos basados en la cooperación. Antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa para escuchar una entrevista que se le hizo a la maestra Margarita Carpio. Ella es subdirectora de evaluación en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Continuamos en un momento. Bueno, esta metáfora está directamente vinculada con los premios y los castigos. Los garrotes son los castigos, las zanahorias son los premios. En los procesos educativos, de manera tradicional, ha usado los profesores en las aulas este tipo de mecanismos para orientar a los jóvenes, a los niños, al estudio. No es una técnica recomendable porque en realidad usar premios y castigos, garrotes o zanahorias, no nos garantiza que haya un aprendizaje de largo plazo. Está asociado este aprendizaje a la obtención de un premio o a la evitación de un castigo. Entonces, si se utilizan este tipo de técnicas, hay un condicionamiento por parte del que aprende, del que estudia, hacia ese tipo de consecuencias. Entonces, lo recomendable es que haya un conocimiento más profundo de lo que significa el proceso de aprender, el proceso de educar. La educación tiene que ver con la formación más que con la adquisición temporal o la información. En otra época lo hemos visto no solamente en nuestro país, en muchas partes del mundo, la pedagogía había estado asociada, de hecho, a este tipo de técnicas. De hecho, existe por ahí una frase que tiene que ver con la letra con sangre entra. Así educaron a nuestros abuelos, a nuestros padres de mi generación, y lamentablemente, bueno, pues se utilizaban castigos muy fuertes, ¿no? Muy drásticos. Y bueno, pues sí aprendían los niños, pero aprendían a base de ese tipo de estímulos aversivos, que en realidad más aprendían por evitar el castigo que por el gusto por aprender. ¿Sí? Entonces, no, en la pedagogía actual, en la educación actual, nada de estas técnicas son recomendables. Aún con los premios tampoco, porque entonces el niño o el estudiante está esperando que tenga una recompensa por aprender, en lugar de buscar tener una automotivación o una motivación intrínseca que se denomina, el aprender por el gusto de aprender. Hay requisitos desde mi punto de vista, y cuáles son, pues que el profesor
ame también, sepa cómo enseñar, pero ame también la docencia. Un profesor que ama la docencia no tiene que estar buscando en libros de pedagogía o en manuales de didáctica cómo enseñar. El hecho de tener el gusto también por enseñar y tener un dominio de su disciplina, eso prácticamente de manera automática va a provocar que sus estudiantes también tengan gusto por aprender. Y no solamente gusto, sino interés por aprender. Decía yo que tuve una experiencia muy bonita con estudiantes de educación media superior, en donde los estudiantes al principio, bueno, pues iban por obtener calificaciones, por cubrir una serie de objetivos de sus programas, y conforme iban avanzando en el cumplimiento de los objetivos, ellos iban obteniendo ciertas calificaciones y ya se sentían muy satisfechos. Pero al término del bachillerato, a un estudiante que le costó mucho trabajo terminar su bachillerato porque había dejado un tiempo sin estudiar, entonces realmente se había perdido el hábito de estudiar, de leer, de hacer tareas, realmente le fue un poco difícil, pero se empeñó en avanzar, pero también sus profesores contribuyeron a motivarlo, a interesarlo para terminar su bachillerato. Y recuerdo, tengo muy presente ese recuerdo que le preguntamos, ¿cuál es tu experiencia que tienes, la experiencia que te deja esta institución? ¿Qué puedes decirnos que te ofreció esta institución? Entonces su respuesta fue muy bonita porque dijo, lo que me dejó esta institución es que me hizo adicto al aprendizaje. ¿Por qué? Porque el día que descubrí que aprender permitía conocer más, ese día yo sentí que tenía una gran riqueza y que entre más aprendía, más quería aprender y más y más y más. Entonces me di cuenta que terminar el bachillerato no significaba lo máximo, sino lo máximo era haber aprendido a aprender. Entonces a mí eso me pareció una muestra de que ese famoso frase de garrotes y zanahorias, o de la letra con sangre entra, o de los premios y castigos en los ámbitos educativos, bueno, se puede dar el salto y ahí hay una muestra, y así como ese caso, bueno, ha habido muchos otros. En el bloque anterior hicimos una breve contextualización de las políticas, las concepciones, la ideología social que genera e impulsa el que en el ámbito escolar se apliquen premios y castigos supuestamente para lograr la educación. Ustedes hicieron referencia a los resultados finalmente que tienen los premios y los castigos, y que no son precisamente los que muchas veces se proclaman, que no contribuyen realmente al aprendizaje y que por el contrario generan actitudes no deseables en los estudiantes. ¿Sería lo mismo los premios y los castigos? Durante muchísimo tiempo, siglos podríamos quizá decir, en los sistemas escolares lo que predominaron fueron los castigos. Como un paso hacia adelante, en épocas recientes se comenzó a hacer una crítica a los castigos y se dijo, no,
optemos por premiar, no castigar, sino premiar. Premiar o no premiar si es que no se cumple con lo que se le está pidiendo al niño. Tan fuerte ha sido la práctica de los castigos y tan vigente que yo recuerdo en los años 70, todavía en los años 70, se debatía en algunos países acerca de la legitimidad y lo correcto de dar castigos físicos a los niños en las escuelas, en los años 70 del siglo pasado. Hoy en día creo yo que nadie lo acepta, aun cuando no quiere decir que no se utilice. Pero en vez de los castigos, repito, lo que se plantea como la opción son los premios. El autor que hemos comentado en el folleto que hoy trabajamos, Alfie Kohn, sostiene que esto no representa ningún cambio, que finalmente los premios son prácticamente lo mismo, son el otro lado de la moneda de los castigos. ¿Ustedes tendrían en su experiencia recuerdos, pues, de que efectivamente los castigos han sido eliminados, que ahora se aplican los premios y que los premios son algo distinto a los castigos? Pues la verdad es que sí hay, como maestras tenemos tantas experiencias que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuando uno da clase con los muchachos, pues ya nos dijeron, no hay que castigar, no hay que jalar patillas, eso ya se acabó. Entonces decimos, bueno, pues ahora vamos a hablar de todo lo bien que hacen. Esos son los estímulos, ¿no?, que hay que darle a los muchachos. Pero resulta que se empieza también en el mismo grupo a hacer como esa división. Pues los que sabemos más, los que sí llevamos la tarea, los que sí cumplimos, pertenecemos a una élite. Porque los otros, pues no sé, algo está pasando con ellos. Y yo como maestra me enfrento a esta situación y es muy difícil, muy complicado poder nosotros hacer esa distinción. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Pero si a mí me están diciendo que yo debo siempre estar procurando unir al grupo, pero mi misma práctica me indica que estoy premiando a unos y castigando a los otros de manera muy sutil. Esto que dice Susana de los jalones de patillas, a mí me remite a un recuerdo propio de la primaria, precisamente. El profesor de sexto tenía como costumbre que los estudiantes que no estaban en su lugar cuando él entraba al salón de clases, los castigaba de esa forma, ¿no? Y ya eran muchachos, ya no eran precisamente niños, algunos estaban repitiendo sexto año. Entonces, el jaloneo de las patillas, el golpear las manos con el borrador, el aventar pedazos de gis. Yo creo que en ese sentido se ha cambiado también porque este asunto de hablar sobre los derechos del niño y de que los niños defiendan sus derechos, creo que ha extrapolado la situación. Ahora los niños no permiten, algunos niños no permiten ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces son capaces de enfrentar al padre o enfrentar al profesor, pero entonces tampoco hay un diálogo, sí, es un enfrentamiento, es una lucha, ¿no?, que nos aleja, ¿no?, en vez de permitirnos construir, ¿no? Pero usted diría, maestra, que finalmente sustituir los castigos por premios tampoco es la solución, puesto que finalmente al que no se le premia se le está castigando, ¿no? Sí. El autor que comentamos va un poco más al fondo del asunto y plantea que finalmente premios o castigos representan una forma de imponer verticalmente un comportamiento, Sí. pero que esto margina, hace un lado, lo que debería ser el mecanismo ideal, que sería
el razonamiento, el uso de la razón, la argumentación. Aquí el mismo autor se plantea, no en el texto que estamos comentando, sino en otros artículos, que es un asunto muy complejo. Reconoce que él, incluso como padre de familia, a veces no ha actuado exactamente como él sostiene en sus teorías y en sus conferencias. Y creo que todos los que hemos sido padres de familia, pues leemos con mucho interés estos planteamientos, pero también recordamos experiencias que nos hacen ver que es muy difícil. De hecho, se ha planteado por algunos teóricos que los niños antes de los 7 años prácticamente no hacen uso de la razón, no tienen la capacidad de razonar, incluso la capacidad fisiológica, ¿no? Que su cerebro no está suficientemente maduro para razonar. No creo yo que existan evidencias científicas para plantear esto, pero los problemas que nos enfrentamos cotidianamente sí nos hacen ver que razonar con niños chiquitos es muy difícil. Sí. Y que finalmente, pues a pesar de nuestras convicciones y todo, caemos en la tentación de dominarlos con un premio o con un castigo. O ya más que nada con un premio, más que con un castigo. Pero seguramente esto evoluciona con la edad. Ya no podrían argumentar los jóvenes de 18 años o los estudiantes universitarios que no tienen capacidad de razonar, ¿no? Pero en el caso de los niños pequeños, ¿sería inevitable caer en los premios y en los castigos? No, se debe evitar el asunto de los premios y los castigos. Hay otras formas de trabajo. Desde muy pequeñitos, desde el preescolar, ahora ya se trabaja por proyectos, en donde los chiquitos opinan, los niños dicen, queremos trabajar de esta manera. La educadora es aquella que les plantea una situación problemática y los niños son capaces de opinar, de explicar y de proponer qué es lo mejor. Entonces, hay posibilidad. Es más, los niños todavía son capaces de decir, yo trabajé bien o trabajé mal. Una autoevaluación sí son capaces de hacerla. Sí hay posibilidad. Sí, o sea, a mí me parece muy importante que primero veamos cuál es la resistencia con el profesor, ¿no? Porque sí, yo podría ser una profesora que estuviera de acuerdo con los premios y los castigos, porque me funcionan. Yo lo he puesto en práctica, ¿no? Y resulta que los chicos trabajan bastante bien de esa manera, ¿sí? Porque están acostumbrados. Sin embargo, yo sí cuestiono esa situación porque a mí me gustaría construir una sociedad donde la democracia pudiera ser real. Y para que eso pueda ser así, entonces necesitaríamos cambiar nuestras prácticas de convivencia, cambiar nuestras prácticas en el salón de clase, cambiar, poder dialogar, poder resolver un problema, no ver al otro como el enemigo que tengo que vencer, sino alguien que piensa diferente a mí, pero que podemos llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, pensando en eso, en construir una sociedad diferente, es donde yo siento esa gran necesidad de, como docente, obligarme a ver lo no benéfico en los premios y en los castigos. Y entonces, desde ahí, ¿sí?, empezar a dejarlos fuera de mi práctica y hacer que también los chicos se den cuenta por qué es necesario dejarlo fuera y empezar a explorar otras formas. Sí, señala usted lo no benéfico, incluso hemos hablado de lo perjudicial, lo pernicioso, lo perverso que puede ser el utilizar los premios y los castigos. El problema está en que efectivamente, como lo hemos venido mencionando, se trata de un asunto de nuestra estructura social. Usted ha hecho referencia a la democracia. Hoy en día se entiende por democracia competir por el poder para obtener como premio un puesto. Eso es lo que se entiende por democracia. Cuando la democracia bien entendida es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Nuestra misma Constitución establece que la democracia es una forma